Bien, señores, pues continuando con este programa, ahora sí vamos a conversar con los abogados Nilo de la Rosa, quien es el consultor jurídico, y Darío Nin, quien es el secretario general del Defensor del Pueblo, y ya habíamos hablado de los temas derechos fundamentales y aspectos jurídicos del Defensor del Pueblo. Saludos, caballeros, de nuevo. Muy buenos días, Marino, y a todos nuestros televidentes. Encantado de estar aquí, como siempre. Muy bien. Cuando hablamos de aspectos jurídicos del Defensor del Pueblo, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos básicamente a lo que es la naturaleza del organismo, es decir, la naturaleza jurídica de lo que es el Defensor del Pueblo. Y también nos referimos a las facultades que la ley, tanto la Constitución de la República como las leyes de la República, como también documentos internacionales, le otorgan a la figura del Defensor del Pueblo como institución nacional de derechos humanos. A eso es que básicamente se refiere esos aspectos jurídicos del Defensor del Pueblo. Sí, sin olvidar, Marino, que también cuando hablamos de los aspectos jurídicos, pues también hablamos de las bases legales que tenemos tanto en la Constitución de la República como en las leyes adjetivas que dan origen al Defensor del Pueblo. E incluso también tenemos hasta sentencias del Tribunal Constitucional que han reconocido algunas facultades en el Defensor del Pueblo como órgano constitucional, que más adelante nosotros vamos a ver y vamos a explicarle a los televidentes en qué consisten esas sentencias del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo se ata al derecho internacional en cuanto a acuerdos extraterritoriales tengan que ver. Así es. Tenemos que entender que los derechos humanos, ¿verdad?, que son la materia fundamental sobre la cual el Defensor del Pueblo trabaja, es una rama del derecho esencialmente de orden internacional. Es decir, los derechos humanos no están circunscritos a un territorio determinado, sino que son de carácter universal. Por lo tanto, a nivel de Naciones Unidas y a nivel de otras organizaciones internacionales, normalmente se van aprobando y se van adoptando convenciones a través de los estados. Cada uno de los estados, incluyendo nuestro estado, que es la República Dominicana, va adoptando una serie de convenciones a nivel internacional que obligan al Estado dominicano a garantizar de alguna u otra forma los derechos humanos. Distintos tipos de derechos humanos, ya sean para la niñez, para las mujeres, para los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, el Defensor del Pueblo también trabaja, no solamente con el ordenamiento jurídico dominicano, sino también con el ordenamiento jurídico internacional que es debidamente adoptado y ratificado por el Estado dominicano. Bien, esa normativa de la que siempre hablo, que en cada programa, me gustaría que ambos, de alguna manera, me den detalles y le den detalle a la gente que ve el programa sobre qué hay ahí que tenga que ver jurídicamente con el Defensor del Pueblo. ¿Qué hay dónde específicamente? En la normativa, en ese documento. Ah, ok. Bien, ese es un documento. Ya nosotros vamos por la cuarta edición de este documento. Este documento no es más que un compendio bien sintetizado de lo que son las normas que tienen que ver con el Defensor del Pueblo, las normas nacionales. Aquí tenemos fragmentos de la Constitución de la República en sus artículos 190 y siguientes, y algunos otros artículos como el 116 y el 154, también el 80.3 que establece la forma de elección del Defensor del Pueblo. Todos esos fragmentos de la Constitución de la República están en este compendio. Pero también tenemos la Ley 1901, que es la ley que crea el Defensor del Pueblo, la Ley 367-09, que la modifica en un aspecto muy, muy particular, y otras leyes de la República Dominicana que de alguna u otra forma o mencionan directamente al Defensor del Pueblo o le otorgan facultades al Defensor del Pueblo. Y aquí tenemos también la famosa sentencia 0695 de fecha 8 de noviembre del año 2017, que es una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice esa sentencia? Esa sentencia fue en el marco de una acción de inconstitucionalidad que el Defensor del Pueblo incoó ante el Tribunal Constitucional contra la antigua ley de la Policía Nacional. Esa antigua ley tenía una serie de aspectos que nosotros entendemos que son inconstitucionales, porque nosotros entendíamos
que también a los policías se les viola sus derechos fundamentales. ¿Cómo cuáles? Bueno, lo que pasa es que había Porque hay una ley de policía. ahora. La antigua ley establecía una serie de procedimientos que son inconstitucionales. Y aparte de que había una ley disciplinaria de los años 50, una ley ya de finales de la dictadura de Trujillo, que era la ley que regía el régimen disciplinario de la Policía Nacional, que también era una ley inconstitucional. Nosotros incoamos una acción contra esas dos leyes y, como bien todos saben, el Congreso produjo una nueva ley, que es la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional falló ese recurso y les reconoció al defensor del pueblo facultad plena, totalmente abierta, para que el defensor del pueblo pueda incoar acciones de inconstitucionalidad. Como ustedes bien saben, la Constitución de la República crea unos límites en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad. No todo el mundo puede accionar en inconstitucionalidad contra una norma. La persona que lo hace tiene que justificar su calidad para eso, diciendo en cómo le afecta esa norma a su persona. Y solamente le reconoce esa facultad abierta al presidente de la República, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, y ahora el Tribunal Constitucional dijo, esos tres también al defensor del pueblo. El defensor del pueblo no tiene que justificar esas calidades en cuanto le afecte. Sencillamente tiene esa facultad. ¿Por qué? Porque su misión fundamental es contribuir a salvaguardar los derechos humanos y fundamentales en la República Dominicana. Naturalmente que el Tribunal Constitucional tenía que decir eso. El defensor del pueblo, Darío, igual que Nilo, tiene mucho que ver con lo del buen funcionamiento de la administración pública. De alguna manera interviene si hay violaciones a normas y a leyes. Bien, fíjate, la administración pública y los servicios públicos también que prestan instituciones privadas, públicas y privadas. Los servicios públicos están pues consagrados en la Constitución de la República y deben tener una serie de características que deben ser llenadas para que puedan satisfacer los objetivos por los cuales fueron creados. El defensor del pueblo, como Nilo te dijo hace un ratito, ¿a qué está llamado? Es a contribuir a salvaguardar esos derechos. Cada vez que el defensor del pueblo ve, huele, se informa que hay una violación de derechos o hay procedimientos que al final van a terminar en una violación de derechos, tiene interés. De ahí que el Tribunal Constitucional reconoce precisamente, como dijo Nilo, en esa sentencia, pues la calidad para interponer recursos directos de inconstitucionalidad, porque el papel principal es, y para eso existe, es contribuir. Uno dice contribuir porque no está en los hombros del defensor del pueblo el salvaguardar en sí, porque todo el Estado dominicano tiene que salvaguardar los derechos fundamentales, que es la base precisamente del Estado dominicano. Pero observa una violación, el defensor puede cuestionar una violación. Por supuesto, es lo que estoy diciendo, Marino, pero que la diferencia es, mucha gente se pregunta, ¿para qué existe el defensor del pueblo? Esa es una pregunta que el pueblo ya no te hace, que te la confunden muchas veces o te la confundían con la defensoría pública y otro, pero con el trabajo que desde el defensor se ha hecho, tanto trabajos activos para defender directamente los derechos humanos y fundamentales, como la campaña educativa. El pueblo dominicano conoce cada vez más al dedillo, como decimos en buen dominicano, lo que es el defensor del pueblo. Fíjate, Nilo te habló ya de las normativas. Sería bueno que también nosotros hagamos un poquito de historia aquí, interna, de lo que es el defensor y cómo surgió, y todas las dificultades que el defensor tuvo para llegar, como suele decir doña Zoila Martínez, desde 20 grados bajo cero a hacer lo que es hoy. Es una institución reconocida, que la gente va. Yo quisiera que tú fueras el defensor del pueblo. Bueno, tú vas, pero que la gente fuera para que vea efectivamente cuántos reclamos se hacen a diario allí, cuántas acciones toma el defensor, cuántas ayudas, cuántas orientaciones, porque el pueblo dominicano ha entendido para qué existe el defensor del pueblo y cómo le puede ayudar. Fíjate, Marino, cuando el defensor del pueblo decimos que es un órgano constitucional, sin embargo, no nace como un órgano constitucional, es una paradoja. Hoy se constitucionalizó en el camino. Nació con la ley. Nació con una ley, adjetivo, una ley simple, que como ley pues tiene sus desventajas, ¿verdad? Porque el defensor está llamado a jugar un juego que muchas veces no es gracioso. Cuando tú logras desactivar, por ejemplo, conflictos, cuando tú logras desactivar violaciones o intentos de violaciones con el diálogo,
como lo ha logrado muchas veces nuestra titular, por ejemplo, maravilloso. Pero llega un momento en que tú no es tan agradable resolver un problema y que tiene que llamar fuertemente la atención, o tiene que, si no te responde el que debe, pues llamarle la atención con el de arriba, porque eso lo establece la propia ley. Te decía que nació entonces como un órgano que no era constitucional, pero tenía una traba, tenía un problema, no se pudo ni siquiera elegir en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la ley establecía que para elegirlo había que rendir un quórum de la Cámara de Diputados de las 2/3 partes de la matrícula total de los miembros de la Cámara. Eso fue imposible reunirlo, ¿verdad? Entonces la ley contemplaba eso. Pasaron años y no se pudo elegir, nombrar el defensor. ¿Qué sucede? Que en ese camino, por ejemplo, en el 2001 nace la ley, por eso 1901. ¿Sabe cuándo vienen entonces ya a retomar en serio nuevamente? En el 9. En el 2009, la ley 367, en el 2009 entonces hace una modificación a la ley 1901. ¿Cuál fue la modificación? Bueno, la modificación consistió en que en vez de las 2/3 partes de la matrícula total de los miembros de la Cámara para elegir las ternas, que fueran las 2/3 partes, pero de los que estaban reunidos ahí. Ya había quórum, ya eso, para ponerlo un poco más fácil. claro. También hizo algunas modificaciones en cuanto al número, por ejemplo, de adjuntos y de suplentes, que allí había uno para niñez, para medio ambiente. Entonces simplemente la ley 367 lo redujo a 2 y a 2 suplentes. Esa es la historia. Pero ahí también hay un dato curioso, que es bueno que la gente conozca la historia. El dato curioso fue que esa ley 367 prácticamente no salió, nació, como uno dice, sin ningún efecto. Porque estamos hablando de diciembre del 2009. ¿Y qué pasó en enero del 2010? Pues se vota, se promulga la Constitución que tenemos del 2010. Y entonces en ese 2010 entra el Defensor del Pueblo ahora como un órgano constitucional con autoridad propia, con administración propia, ¿verdad? Con una disposición que no puede ser, pues, supeditada a ningún otro órgano, ni puede ser cortada por leyes simples, porque estamos en la Constitución de la República. Ahí nace el órgano constitucionalizado, precisamente para darle más fuerza. De ahí nace la fuerza constitucional que tiene el Defensor del Pueblo. Interesante esa guía. Pero sería bueno también, Marino, explicarle a la gente qué significa el hecho de que sea un órgano constitucional. Todos aprendimos en la escuela, sobre todo en la materia de moral y cívica, que antes se daba, que el Estado está dividido en 3 poderes. ¿Verdad? El poder legislativo, que es el primero de los poderes, que crea las leyes; el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, que ejecuta las leyes; y el poder judicial, que es el encargado de juzgar los conflictos entre los particulares. Entonces, esa es la división clásica, la división de Montesquieu de la Revolución Francesa, que nosotros hemos conocido siempre. Sin embargo, ya no es así. Ya no es así. A partir de la Constitución del año 2010, el Estado Dominicano, aparte de los 3 poderes clásicos que nosotros hemos mencionado, también existen lo que el Tribunal Constitucional le llama los extrapoderes u órganos constitucionales. ¿Y cuáles son esos? Que están al mismo nivel de los 3 primeros. Son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas de la República, la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo. Son 5 órganos constitucionales o extrapoderes que están al mismo nivel del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. De manera que ya no son 3 poderes del Estado, son 8 poderes del Estado que existen actualmente. Entonces, esa es para que la gente entienda el nivel de jerarquía que tiene el Defensor del Pueblo. Claro, y a propósito de esto y de derechos fundamentales, que es uno de los temas que tenemos aquí pautado, me gustaría que me hablaran de esta campaña nueva, que además de lo de la Cueva de las Maravillas, también sale al mercado, sale para que la población se entere de cuáles son estos derechos humanos fundamentales y medioambientales. Nin decía de que ya el Defensor del Pueblo tiene una marca, ya la gente sabe en poco tiempo y dentro de un par de años más, pues con la parte educativa, promocional, los mismos aspectos, los casos que toma el Defensor del Pueblo,
pues la gente lo va conociendo. Todo en la vida es así, se nace, se crece, se reproduce y se muere. En este caso no se muere, a No menos queremos que se muera ahora, a Marín, menos ¿no? que no quiten a menos que no modifiquen la Constitución y decidan quitarlo, pero porque el Defensor del Pueblo es un órgano internacional. Pero este caso de esta nueva campaña, me gustaría que me la definan. Bien, fíjate, es que el papel del defensor del pueblo es educar a las personas sobre sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Uno establece, la gente pregunta, pero ¿cuál es la diferencia de derechos humanos y derechos fundamentales? Bueno, la diferencia básica radica en que los derechos humanos no obligan necesariamente a la legislación de un determinado país a aceptarlo y qué sé yo, protegerlo de tal manera con la fuerza vinculante que tiene. Cuando ese derecho humano es asumido por la constitución de ese país, cuando es asumido, cuando entra al rango ya constitucional, se pone en ese capítulo, ese es un derecho que está garantizado a cada ciudadano. Por ejemplo, tú te puedes ver que el derecho a la vida es un derecho humano. Sin embargo, hay lugares, hay países donde se ejecuta la pena de muerte. Entonces tú te dirás, ¿y por qué razón? Si es un derecho humano. Bueno, porque la legislación interna no la ha incorporado en la Constitución, por lo tanto no es un derecho fundamental. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Los derechos fundamentales están plasmados en la Constitución dominicana. Claro, eso no significa que sean única y exclusivamente lo que estén en esa Constitución, porque de ellos se derivan otros, no son limitativos. Pero te quiero decir que esas son las bases. El Estado está obligado, no puede desconocer. Inclusive son el fundamento propio del Estado dominicano. Después que el Estado dominicano, ahora después del 2010, es un Estado social democrático de derecho. Mucho más vigencia cobran los derechos fundamentales de la República Dominicana, porque los derechos fundamentales consagran la base fundamental del Estado, que es la dignidad humana. Si tú no le garantizas a las personas esos derechos fundamentales, no le puedes garantizar el respeto a la dignidad humana. Por lo tanto, los derechos fundamentales son también, igual que la propia dignidad humana, la base de la existencia del Estado dominicano. Sí, bueno, y también el Defensor del Pueblo lo que está haciendo es cumpliendo con esta campaña con sus facultades no solamente las nacionales, sino también las internacionales. Esta campaña educativa que nosotros hemos llevado a cabo, y las mismas misiones que hace la Defensora del Pueblo en las universidades, que ella va, hace conferencias, hace charlas, viaja a nivel internacional. Son facultades que también están en lo que se llama, a propósito de los compromisos internacionales, los principios de París del año 1991. Y los principios de París señalan que las instituciones nacionales de derechos humanos, en este caso el Defensor del Pueblo es el órgano del Estado Dominicano de Derechos Humanos. Hay hincapié en eso. Órgano del Estado Dominicano de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Hay otros órganos que sí, que trabajan con algún que otro derecho humano fundamental específico. Pero el Estado Dominicano tiene un órgano constitucional que por cierto, porque en algunos reportajes periodísticos nos han comparado con direcciones generales, con ministerios, ese tipo de cosas. Es un error. Es un órgano. Porque no leen la Constitución. No leen la Constitución y tampoco se han leído lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay que regalarle eso a mucha gente. Entonces, esto está en la página de internet del Defensor del Pueblo, o pueden pasar a la institución para llevarse un ejemplar o los ejemplares que quieran. Entonces, hay una labor educativa. Los principios de París señalan que todos los defensores del pueblo, como las instituciones nacionales de derechos humanos, oficiales del Estado Dominicano, tienen dos facultades, que es la defensa propiamente dicha de los derechos humanos fundamentales y los intereses colectivos y difusos. Básicamente, ahí nosotros podemos poner el ejemplo de la Cueva de las Maravillas, que es un litigio que ha llevado a cabo el Defensor del Pueblo en defensa de los intereses nacionales. Pero también los defensores del pueblo tienen un brazo educativo, un brazo de promoción de los derechos humanos y fundamentales y de investigación. Es decir, que son dos brazos, lo que es la defensa, la guerra, y también en favor de los derechos humanos, pero también lo que es el brazo educativo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Defensor del Pueblo con todo esto? Cumplir no solamente con las facultades que la ley
y la Constitución Dominicana le señalan, sino que también son sus compromisos internacionales. Ahí están los principios de París, que también lo pueden ver en la página de internet del Defensor del Pueblo. Muy bien, de regreso con el tema derechos fundamentales y aspectos jurídicos del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Vamos a la pausa.